Mi novio cambió después de empezar a ver gurús de masculinidad. Al final entendí que ya no era la misma persona. Nunca pensé que una relación pudiera cambiar tanto sin que hubiera una infidelidad o una pelea fuerte. Siempre creí que cuando algo se rompía era evidente, que había un momento claro donde todo se iba abajo. Pero en mi caso, fue lento, tan lento que al inicio ni siquiera lo noté. Tengo 25 años y estuve con mi ex, Andrés, durante casi 3 años. Nuestra relación era bastante normal. Teníamos nuestras diferencias, claro, pero nada fuera de lo común. Nos llevábamos bien, nos apoyábamos, hacíamos planes. Andrés no era perfecto, pero era una persona tranquila. Le gustaba trabajar, mejorar, salir conmigo, ver películas, cosas simples. Nunca fue alguien controlador ni distante. De hecho, una de las cosas que más me gustaban de él era lo accesible que era emocionalmente. Podíamos hablar de cualquier cosa, o al menos eso era antes. Todo empezó a cambiar cuando empezó a consumir cierto tipo de contenido. Al inicio no le di importancia. Videos de motivación, finanzas, disciplina, ese tipo de cosas. Incluso me parecía bien que quisiera mejorar. Pero poco a poco, el contenido cambió. Ya no eran solo consejos de productividad, eran videos sobre cómo ser un hombre de alto valor, cómo las mujeres piensan, por qué los hombres deben cambiar su mentalidad. Nombres que al inicio ni conocía, pero que después empecé a escuchar constantemente. Andrés empezó a mencionarlos en conversaciones, al inicio como algo casual, como ejemplos, luego como verdades. Ahí fue donde todo empezó a sentirse raro. Actualización 1. El primer cambio no fue agresivo, fue sutil, pero constante. Andrés empezó a cuestionar cosas que antes no le importaban. De repente, comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mis salidas con amigas, sobre lo que subía a redes. No era un no lo hagas, era más bien comentarios disfrazados de opinión. Las mujeres que hacen eso no se respetan tanto. Un hombre de valor no acepta eso. Es cuestión de estándares. Al inicio pensé que era una fase, algo que había visto en internet y que estaba repitiendo sin pensarlo mucho, pero no se le pasó. Al contrario, se volvió más frecuente. También cambió la forma en que hablaba de la relación. Antes era nosotros, ahora era más yo. Empezó a decir cosas como, yo soy el que lidera. En una relación, el hombre tiene que marcar el ritmo. Si no, se pierde el respeto. No eran conversaciones, eran afirmaciones. Intenté hablarlo. Le dije que no me sentía cómoda con esos cambios, que sentía que ya no era el mismo. Su respuesta fue algo que no esperaba. Me dijo que estaba evolucionando, que antes era más débil, que ahora entendía cómo funcionaban realmente las relaciones y que si a mí me incomodaba, era porque estaba acostumbrada a una versión de él que ya no existía. Actualización 2. Con el tiempo, los cambios dejaron de ser solo comentarios. Se volvieron actitudes. Empezó a ser más frío, más distante. Ya no era tan atento como antes. Ya no preguntaba tanto como estaba. Las conversaciones se volvieron más superficiales o directamente inexistentes. Si yo intentaba hablar de algo emocional, lo evitaba. Decía que los hombres no debían sobreanalizar sentimientos. También empezó a aplicar algo que él llamaba no estar siempre disponible. Si le escribía, a veces tardaba horas en responder, aunque supiera que estaba en el celular. Si le preguntaba algo directo, respondía corto, como si estuviera midiendo cada interacción. Una vez le pregunté por qué estaba actuando así. Me dijo algo que no se me olvida. Porque si estás demasiado disponible pierdes valor. Ahí sentí algo raro. No enojo, no tristeza, desconexión, porque ya no parecía una relación, parecía un juego. Actualización 3. El punto más incómodo llegó cuando empezó a hablar de otras mujeres, no de forma directa, pero sí insinuando. Comentarios sobre opciones, sobre cómo un hombre que mejora tiene más oportunidades,
sobre no limitarse. Una vez, en una discusión, me dijo, no eres la única opción que tengo. No lo dijo gritando, lo dijo tranquilo, como si fuera un hecho. Y eso cambió todo, porque ya no se trataba de que estuviera confundido. Se trataba de que estaba adoptando una forma de pensar donde yo era reemplazable. Intenté hablarlo una última vez. Le dije que no me sentía respetada, que no me sentía en una relación, sino en una especie de dinámica donde todo tenía que girar alrededor de sus nuevas reglas. Su respuesta fue clara. Me dijo que si no podía adaptarme, entonces no éramos compatibles. No hubo discusión, no hubo intento de arreglarlo, solo una decisión. Actualización 4. Después de esa conversación, algo cambió definitivamente. No terminamos en ese momento, pero la relación ya no era la misma. Era como si estuviéramos en piloto automático, viendo hasta dónde aguantaba todo antes de romperse. No había intención real de arreglar las cosas, solo una especie de inercia que nos mantenía ahí. Seguíamos viéndonos, pero ya no había conexión. Las pláticas eran cada vez más cortas, más vacías, más forzadas. Yo dejé de contarle cosas importantes porque sentía que no le interesaban de verdad, y él dejó de preguntar. Era como convivir con alguien que ya no tenía curiosidad por ti. Lo más raro era que no había una pelea clara, no había un evento específico que dijeras, aquí se rompió todo. Era más bien una suma de pequeñas cosas que iban apagando todo poco a poco. Pero hubo un momento que lo dejó completamente claro. Estábamos cenando en un lugar tranquilo, uno de esos donde antes podíamos pasar horas hablando. Yo estaba intentando tener una conversación normal, preguntándole sobre su trabajo, sobre su día, intentando recuperar un poco de lo que éramos antes. Él estaba en el celular. No era la primera vez, pero esa vez se sintió diferente. No levantaba la mirada, no reaccionaba, no hacía el mínimo esfuerzo por participar en la conversación. Me quedé en silencio unos segundos, esperando que se diera cuenta. No lo hizo. Entonces le dije, ¿de verdad quieres estar aquí? Levantó la mirada, tranquilo, sin incomodarse, sin siquiera parecer sorprendido por la pregunta, y me respondió, «Estoy aquí, ¿no?» No fue lo que dijo, fue como lo dijo, sin interés, sin intención, sin conexión, como si estar físicamente fuera suficiente, aunque mentalmente ya no estuviera en absoluto. En ese momento entendí algo muy claro. Él ya no estaba en la relación, solo estaba cumpliendo con una idea de lo que debía hacer, como si todo fuera una especie de rol que estaba interpretando. Y yo ya no encajaba en ese rol. Por primera vez no sentí ganas de discutir, ni de explicarle, ni de intentar arreglarlo. Solo sentí que ya había llegado al final. Actualización final. Terminamos esa misma semana. No hubo una gran discusión ni un momento dramático. Fue más bien una conversación corta, directa, en la que ambos sabíamos que ya no tenía sentido seguir. Ni siquiera intentamos alargarlo, porque los dos entendíamos, aunque de formas distintas, que ya no había nada que sostener. No lloré en ese momento, y no fue porque no doliera. Dolía, pero de una forma diferente, más tranquila, más clara. Era el tipo de dolor que viene cuando aceptas algo que ya sabías desde hace tiempo. Ya lo había procesado antes de que terminara oficialmente. Ya había hecho el duelo dentro de la relación, mientras él se iba alejando poco a poco. Lo que más me impactó no fue perder la relación, sino darme cuenta de que ya no estaba con la misma persona con la que había empezado. Esa versión de él, la que escuchaba, la que se interesaba, la que estaba presente, dejó de existir mucho antes de que termináramos. Pasaron los meses y no supe mucho de él, hasta que un amigo en común me contó cómo le había ido después. Varias relaciones cortas, ninguna duraba, problemas muy parecidos en todas, la misma actitud repetida una y otra vez, como si estuviera siguiendo un patrón que no cuestionaba. Y en ese momento no sentí satisfacción, tampoco enojo, solo claridad, porque entendí algo que antes no veía tan evidente. No es malo querer mejorar,
No es malo trabajar en uno mismo, tener disciplina, buscar crecer, pero cuando empiezas a ver a las personas como estrategias, como posiciones dentro de un juego, como algo que tienes que manejar para ganar, dejas de verlas como personas. Y cuando dejas de ver a alguien como persona, dejas de conectar. Y cuando dejas de conectar, no importa cuánto creas que estás mejorando, lo único que pasa es que te vuelves más difícil de querer y al final te quedas solo.